Hola, buenas tardes a todos. Lo primero de todos, pues me gustaría agradecerles a los más de 200 personas que se han inscrito en estas jornadas. Son nuestras quintas jornadas online desde el ITACIL, desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Para aquellos que no nos conozcan, pertenecemos a la Consejería de Agricultura y Ganadería y les hablamos de la parte de la Asociación de Investigación y Tecnología, donde trabajamos en dos sectores. Hola. Sí. Sí, se me sigue oyendo, ¿no? Sí, Cristina, continúa. Perdón. Como les decía, en el ITACIL trabajamos de la Asociación de Investigación y Tecnología en toda la cadena agroalimentaria. Por ello, trabajamos en investigación agrícola, en investigación ganadera y en investigación alimentaria. Y de una forma horizontal, trabajamos también en nuevas tecnologías y en bioeconomía. En el caso de los asistentes de hoy, que son panaderos y pasteleros, lo primero, agradecerles el esfuerzo que han hecho durante estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir en el tiempo de COVID. Sin el pan, sin los pasteles, sin los dulces, no hubiera sido lo mismo esta pandemia, desde luego. Así que les agradecemos sus esfuerzos, igual que a todo el sector agroalimentario, que ha estado dando para tener esos productos de primera necesidad, dando su trabajo y su esfuerzo para que todos estuviéramos bien alimentados, desde luego. Esa pandemia, como decía, es la que nos ha obligado a hacer este tipo de jornadas diferentes, pero con las que estamos muy contentos, ya que tenemos una capacidad de llegar a muchísima más gente. Me comentaban antes los compañeros de la Red de Innovación Rural, que han sido los promotores y los organizadores de esta jornada, junto al ITACIL, que no solo teníamos pasteleros y panaderos de Palencia, Segovia, que eran las promotoras también de esta jornada, sino, por supuesto, de toda Castilla y León, a quien va dirigido, sino de gente de Italia, de Sudamérica, de distintos países. Así que estamos muy contentos de llegar a un público todavía más amplio, que no se limite a nuestro ámbito de acción, que suele ser Castilla y León. ¿Qué hacemos en el ITACIL? Pues dentro de lo que la jornada que nos incumbe hoy, trabajamos en la cadena de valorización de cereales y otros productos, como pueden ser leguminosas, pseudocereales. Trabajamos en nuestra parte agronómica, adaptamos en nuestra finca o a lo largo de toda Castilla y León, en los diferentes campos de ensayo que tenemos con agricultores, variedades interesantes y tenemos nuestros propios planes de mejora para tener unas variedades que sean y se acondicionen lo máximo posible a las diferentes condiciones edafoclimáticas de Castilla y León. Además, trabajamos después en cómo convertir estos distintos productos, esos cultivos, en harinas. Y no en harinas tradicionales, sino también en harinas con un componente añadido. Buscamos la tecnofuncionalidad de esas harinas. Buscamos qué nos pueden dar más allá. Por eso trabajamos con diferentes tecnologías para hacerlas incluso funcionales. Extraer esos compuestos que pueden ser interesantes para enriquecer todavía más ese producto rico de por sí, que son los panes y los pasteles de Castilla y León. Una parte que nos queda un poco fuera del ITACIL, pero que nosotros dentro de un modelo de colaboración abierta sí que trabajamos en colaboración pues, con otros centros, como el Centro Tecnológico de los Cereales, que se encuentra en Valencia, GTC, o cualquiera de los grupos de la universidad, como puede ser el grupo del doctor Gómez Pallares, de Manuel, o otros de otras universidades de Castilla y León, es en esa parte final. Nosotros no nos solemos meter a la parte de obrador. Hacemos hasta las harinas. Tenemos el campo, la molinería, las propiedades que pueden tener interesantes nuestras harinas, pero no nos metemos a esa última parte, que es la elaboración, que es a la que pertenecen todos ustedes. Pero antes sí que trabajamos para darle ese mayor valor añadido a sus productos. Por ello, en estas jornadas que vieron, como ha explicado Gerardo, uno de los promotores y coordinadores de estas jornadas, que vinieron de la Asociación de Panaderos de Palencia y de Pasteleros de Segovia, pues tratamos de dar, a través del convenio que tenemos con las 4 universidades públicas de Castilla y León, de darle respuesta a todas las necesidades que nos lleguen del sector. Porque gracias a ellos llegamos a cada pequeña empresa del último recóndito territorio de Castilla y León. Y así, en todo el pueblo hay una panadería. Nosotros queremos llegar a todos. Y los agentes de la Red de Innovación Rural nos están ayudando mucho a ellos. En el ITACIL estamos disponibles para cualquier consulta relacionada, como les decía, con harinas, con la parte agronómica. Lo pueden hacer a través de los agentes de innovación rural,
que les han contactado para esta jornada y sin más, pues esperemos que hoy sean tan interesantes como las 4 jornadas anteriores que hemos tenido, con una gran aforo del público. Así que, sin más, les dejo con Yolanda Calvo, que les pasará a explicar también lo que es la Red de Innovación Rural y cómo colaboramos en ITACIL, la Consejería de Agricultura, que tiene firmado un convenio con estas universidades públicas para el ámbito de la innovación y de la bioeconomía. Es una forma de economía en la que tenemos que trabajar todos, porque la economía, como la conocimos hasta ahora, no puede seguir siendo así. Tenemos que trabajar por hacer sostenible nuestro planeta, nuestra agricultura, nuestros productos, nuestra industria y reaprovechar todo aquello que podamos. Y en el caso de la panadería, de la pastelería, también hay muchos, no los llamemos residuos porque no lo son, subproductos que se pueden aprovechar para introducirlos en la cadena agroalimentaria. Así que, sin más, Yolanda, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a la red por organizarla, al doctor Pallarés, al profesor Pallarés, por darnos estas estupendas clases magistrales. Muchísimas gracias, que tengan buena jornada. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias, Cristina. Bueno, soy Yolanda Calvo, la directora de Innovación de la Fundación General de la Universidad de Valladolid y quien está coordinando la actuación de la Red de Innovación Rural en las provincias del ámbito de la Universidad de Valladolid, que son Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Bueno, es un honor y tiene mucho mérito que un 29 de junio a estas horas de la tarde estén todos ustedes aquí y eso demuestra el interés del tema, la importancia que se le da y la profesionalidad de todos los que están en estos momentos interesados en evolucionar en todos estos temas. Por nuestra parte, desde la Red de Innovación Rural, hay 13 agentes repartidos por el territorio de estas 4 provincias de Castilla y León que están hablando, asesorando a actores que están realmente sobre el terreno. En este caso hablamos del mundo de la panadería, pero bueno, ellos están trabajando con todas aquellas agentes relacionados con la agricultura, la ganadería, el mundo forestal y actividades conexas para ayudarles desde la bioeconomía y desde la transferencia de conocimiento a trasladar muchos de los desarrollos que se desarrollan en el ámbito de la Universidad de Valladolid, en este caso, o de otras universidades o del propio ITACIL también, como un elemento que favorezca la competitividad, la sostenibilidad de muchas de las actuaciones que ustedes están desarrollando en sus negocios cada día. Por mi parte, nada más que darles las gracias y la bienvenida por estar hoy aquí en este evento, que yo creo que va a ser muy importante. Vamos a escuchar al profesor Manuel Gómez Pallarés, experto en la materia, y espero que sea realmente de interés y que esto posibilite ese acercamiento de lo que se hace en la universidad hacia el mundo de la economía real. Por mi parte, muy buenas tardes a todos, que sean muy provechosas las jornadas y adelante, Manuel, te toca. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores por haber pensado en mí para estas jornadas y sobre todo a los panaderos de Palencia y a los pasteleros de Segovia, que son los impulsores de esta jornada. En segundo lugar, quiero avisar, estas jornadas nacen un poco de una petición de panaderos de Palencia y de pasteleros de Segovia y las he enfocado con ese enfoque, con esa visión. Son unas clases, digamos, unos conocimientos en principio básicos, o yo los considero básicos, aunque entraremos en detalle en ciertas cosas. Pero yo normalmente cuando preparo una jornada lo que hago siempre es ver un poco quiénes son los asistentes. La verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido primero porque hay gente de empresas muy grandes, hay gente que es especialista en aditivos, especialistas en harinas y quizá a ellos les pueda parecer algo básico algunas de las cosas que voy a contar. Y por otra parte, y creo que es necesario destacarlo, he visto gente de muchos países. He visto gente de Italia, he visto gente de Portugal,
me preocupan menos, pero he visto gente de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Guatemala, de un montón de países de Sudamérica. Aquí tengo que decir que las jornadas están muy enfocadas a las empresas españolas, porque hay ciertas cosas que por legislación, por costumbres o por otras cosas son distintas en cada país. Entonces, aunque intente diferenciarlo cuando me acuerde, si tenéis dudas, yo creo que en el chat y en las preguntas del final de la jornada podemos aclarar algún aspecto que pueda haber quedado ahí. Antes de seguir, y ya que tengo confianza con la persona que estoy viendo en la pantalla, nos han pedido que apaguemos las cámaras o que apaguéis las cámaras. Luis Antonio, que te conozco. Vale. Vale. Imagino que se está viendo y se está oyendo la presentación. Vale. Bueno, pues comenzamos. En principio, el primer bloque era hablar un poquito de la fabricación de harinas. No voy a entrar mucho, pero sí que quiero dar unas nociones y por lo menos yo creo que es importante que la gente que usa las harinas sepan todos los problemas que tienen los harineros para conseguir una harina de calidad. ¿Y qué es una harina de calidad? Pues es un poco de lo que vamos a hablar hoy. En los próximos días hablaremos de otras cosas, pero hoy nos vamos a entrar en la harina. Bueno, la primera duda o la primera elección que podemos hacer es, ¿usamos harinas que se han sido molidas en molinos de piedra o usamos harinas, vamos a llamarlo, en métodos convencionales? Bueno, ahí lo que tenemos que saber es que la gran mayoría de las harinas hoy en día que hay en el mercado están elaboradas en unas grandes instalaciones, son las harineras que tenéis a la derecha, más o menos de ese tipo, en el cual vemos unos grandes hilos que nos permiten clasificar las harinas, que luego hablaremos un poquito de eso. Las harinas de molino de piedra son muy minoritarias, son muy poca cantidad la que hay en el mercado, hay muy poquitas fábricas. En España apenas hay 2 o 3 fábricas que se pueden considerar un poco serias. Afortunadamente en Castilla y León tenemos una, en la provincia de Zamora, que es la imagen que estamos viendo. Simplemente comentaros, el sistema moderno de utilización de harinas nació porque había una demanda de harinas más limpias, y cuando digo más limpias quiero decir con menos presencia de salvado. La gran mayoría de harinas, sabéis que se utilizan, son harinas blancas, más de un 95% de las harinas son harinas blancas. Hablaremos de las harinas integrales al final de la jornada. Y esas harinas para la gente no eran suficientemente blancas. Entonces se dio un sistema que es del que vamos a hablar fundamentalmente en las próximas transparencias. Las harinas de molino de piedra son unas harinas que se producen mucho más lentamente, hay mucho menos ruido en estas fábricas, la huella de carbono que tienen es mucho menor, normalmente trabajan con trigos de más proximidad. Por tanto, si hablamos de un tema de gasto energético y todas estas cosas, tienen sus ventajas. Si las queremos hacer blancas, porque un molino de piedra lo que hace en principio es una harina integral, si humedecemos un poco las partes externas, algo que también se hace en la molienda moderna, digamos que el salvado se vuelve un poquito más correoso y se rompe en trozos no tan grandes y con unos tamices lo podemos separar. Pero las harinas blancas de molino de piedra siempre van a ser un poquito más sucias que las harinas obtenidas en molienda tradicional. ¿Eso es bueno, eso es malo? Eso, para un proceso rápido, para un pan barato, yo creo que no tiene mucho sentido. Para procesos largos, para masas madres, puede tener sus ventajas y pueden ser interesantes ese tipo de harinas. Si hacemos una harina integral, como se hace en un solo paso, estos molinos de piedra muelen el salvado siempre más fino de lo que lo va a moler una molienda tradicional. Si queremos un salvado más fino, es interesante. Si nos gusta un salvado un poquito más grueso, es preferible una molienda más moderna, como la que vemos a la derecha. En cualquier caso, las harinas de molino de piedra siempre van a ser más caras, tienen unas ventajas a nivel de ecológico, o si el trigo es ecológico, pero siempre más sostenibilidad, y pueden tener ciertas ventajas para procesos largos. Para procesos rápidos yo no les recomiendo
porque se pide una harina más blanca normalmente. Esa pequeña contaminación puede empeorar la calidad panadera de las harinas en procesos rápidos, no tanto en procesos lentos. Vale, luego lo explicaremos un poquito mejor esto. Bueno, y aparte de si usamos un molino de piedras o una harinera convencional, podemos elegir harinas blancas o harinas integrales. Como la gran mayoría de las harinas que vamos a utilizar son blancas, me voy a centrar en ellas, ¿vale? De lo que vamos a hablar fundamentalmente es de harinas blancas. Al final, y si no nos da tiempo hoy, mañana, que vamos a hablar también de otras harinas, hablaremos un poquito de los integrales, que sabéis que es un tema que está bastante de moda. Hay un incremento del consumo de productos integrales. Aparte, hay unas acciones por parte del gobierno de ciertos países para potenciar este consumo, y además en España ha cambiado la legislación hace poco y por tanto ha habido una cierta polémica y a lo mejor hay que aclarar ciertas cosas, pero las aclararemos más adelante. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en la molienda convencional. Y esto es una fábrica de harinas, un esquema de una fábrica de harinas. Quiero que os fijéis en dos cosas. Lo primero que se ven son silos, muchos silos en la parte de la derecha y muchos hilos en la parte de la izquierda. Estos hilos son fundamentales para lo que tiene que hacer un harinero, ¿vale? Luego explicaremos bien por qué, pero un harinero os tiene que dar una gama de harinas amplia, pero sobre todo unas harinas que sean regulares, que si hoy me van bien, mañana me tienen que ir igual de bien y para el mismo proceso y en las mismas condiciones. Y eso es muy complicado, ¿vale? Eso es el gran problema que tiene un harinero y hablaremos un poquito de eso, ¿vale? Bueno, no sé si veis el ratón. Si vamos de la parte de la izquierda, aquí entraría el trigo. Esos silos con color naranja son silos que guardan trigo. Ese trigo posteriormente pasa, ¿veis? Unas maquinitas verdes de arriba a abajo entre silo y silo. Eso es la limpieza del trigo. El trigo siempre nos viene sucio, siempre viene con piedras, con barro, con plásticos, con insectos, otros granos, de todo, y hay que limpiarlo bien. Lo limpiamos, lo subimos a la parte de arriba. En la parte de arriba de los silos estos que están más juntos en naranja es un rociador. Se le pone un poquito de agua por la parte de fuera para que el salvado, cuando lo rompamos, se quede más intacto, digamos, y lo podamos separar mejor, ¿vale? Bueno, y posteriormente veis unas máquinas azules. Esto, de toda la harinera, eso es la molienda. La molienda está dividida en dos fases. Una fase que es la trituración, que son unos molinos, pasa por unos molinos que no quieren romper el grano. O sea, lo van a romper, pero lo que quieren es rasgar un poco, lo que quieren es separar el salvado del endospermo. Esa es la primera fase. Entonces pasa por un molino, lo subimos arriba y separamos las distintas fracciones que van saliendo. Vuelve a pasar por otros molinos, vuelve a subir. Es un subir y bajar continuo de moliendas y clasificaciones de partículas. Una vez hemos conseguido separar la mayor parte del salvado en ese proceso, lo que tenemos es salvado que va para piensos o luego lo juntamos para hacer la harina integral, y tenemos un endospermo, es decir, la parte central del grano donde viene la harina blanca, pero que tiene un tamaño de partícula un poquito más grande del que sea harina. Entonces pasa por unos rodillos que son lisos, en los cuales lo que queremos es conseguir harina. Queremos romper esos trozos para conseguir harina. ¿Qué ocurre? Que algo de salvado que se ha partido en pequeñas fracciones también nos pasa a esa segunda fase y también tenemos que separarlo. Entonces, bueno, tenemos unas máquinas especiales para después de cada molienda separar ese salvado. Ya tenemos harina y la llevaríamos a los silos de harina que veis en la parte de la derecha. Vale, en principio, resumidamente, ese sería el proceso molinero. Y vamos a hablar de qué herramientas tiene el molinero dentro de esto para conseguir la harina que necesita el panadero. Vale, entonces, la misión de las harineras es conseguir una amplia gama de harinas, es decir, cada producto necesita un tipo de harina. Una galleta María necesita una harina muy floja, un pan de molde necesita una harina muy fuerte, luego hablaremos qué es eso de flojo y fuerte. Una pizza necesita una harina intermedia y además que sea extensible. Un pan normal, depende de quién lo haga, necesita una harina de más o menos fuerza. En España el mercado está muy acostumbrado a que el harinero le ofrezca muchas harinas. Y seguramente dos panaderos distintos para hacer el mismo pan van a usar harinas distintas. Porque su proceso es distinto, porque sus máquinas son distintas, porque en un sitio hace más calor que en otro, por lo que sea, ¿vale? En otros países se acostumbra a trabajar con menos harinas.
Aquí tenemos una gama de harinas muy amplia que van desde harinas muy flojas hasta harinas muy fuertes, que luego veremos, pero por ejemplo en un país como Argentina está prohibido cultivar trigos flojos. ¿Vale? Todas las harinas que se usan ya parten desde una cierta fuerza, con lo cual los mercados pueden variar bastante. Repito, en España tenemos una gama de harinas muy amplia. Lo importante no es conseguir una gama de harinas muy amplia. Lo importante es que si una empresa, una panadería o una pastelería usa la harina Pepito, la harina Pepito tiene que ser siempre igual. Y eso es lo complicado, ¿vale? Eso es lo complicado, porque los trigos no son siempre iguales. Podríamos pensar, bueno, si son de la misma variedad, serán parecidos. Bueno, pues no, porque las condiciones climáticas, el suelo y muchas cosas también condicionan la calidad de esos trigos. Vale. Entonces, ¿qué herramientas tiene el harinero? Lo primero, él tiene que seleccionar muy bien los trigos que compra. Tiene que comprar trigos desde muy flojos hasta muy fuertes para conseguir esa gama de harinas tan amplia que le está pidiendo el mercado. Segundo, cuando le llegan esos trigos, los tiene que controlar la calidad. Luego veremos los controles de calidad que se hacen. Esos controles de calidad son complicados de hacer. Son máquinas que son caras, necesitan un personal y tienen un coste, y algunos no son lo rápidos que desearíamos, ¿vale? Hacer un análisis alveográfico lleva un tiempo, con lo cual es una problemática adicional en el mundo de las harinas. Lo tercero, y una de las cosas más importantes, es que tenemos que clasificarlo muy bien y tenemos que hacer mezclas. Y eso es lo que voy a pasar a contar ahora para que lo entendáis, que creo que es muy importante. Y por último, podemos hacer un control de las pasadas de molienda, que es algo que también veremos, y podemos aditivarle con algunos aditivos, con algunas enzimas, que eso lo veremos en la jornada del miércoles, porque los aditivos y las enzimas, algunos de ellos se los puede poner el harinero, pero mayoritariamente se los pone el panadero a través de los mejorantes, que es lo que está reservado para la jornada del miércoles. Vale. Para que comprendáis esto de la clasificación, imaginaros que una harinera tiene 5 silos, ¿vale? Y en esos 5 silos vamos a clasificar los trigos por la fuerza alveográfica. El alveógrafo es el equipo rey en España para el control de calidad de las harinas, luego lo explicaremos. Hay otros equipos, solo el alveógrafo no es suficiente, solo la fuerza no es suficiente, con lo cual esto es una simplificación. Imaginemos que tenemos trigos que van de entre 100 y 400 de W, que es lo que se llama fuerza panadera. Pues imaginemos que nos entra un trigo de 170. ¿Dónde lo tendríamos que poner? En el segundo silo, ¿vale? Pero si luego nos entra un trigo de 190, ¿dónde iría? También en el segundo silo. Y si nos sale de 151, también en el segundo silo. Es decir, cuando nosotros abramos ese silo para hacer una harina de 170, por ejemplo, nos van a salir harinas de 151 y de 199. Y eso no puede ser, porque esas harinas funcionan de manera completamente distinta en la panadería. Por tanto, lo primero que tiene que hacer un harinero es tener la mayor cantidad de silos posibles para clasificar muy bien las harinas. Si vemos una harinera que tiene pocos silos, poca capacidad de hacer esto y de obtener harinas regulares tendremos. Pero lo segundo que tiene que hacer un harinero es mezclar. Es decir, si aquí me va a salir un trigo que tiene de media 175, si yo abro eso para obtener 175, ese silo me puede salir 151 o 199. Pero si yo mezclo desde el silo 2 con el silo 1 y con el silo 3, difícilmente de los 3 silos me va a salir siempre lo más bajo. De uno me saldrá lo más bajo, de otro lo más alto, de otro intermedio, y con eso doy regularidad. No se mezcla solo de 3 silos, sino que se mezcla de más. Por tanto, un programa de mezclas es fundamental para el harinero. Por tanto, control de calidad, muy buen control de calidad de los trigos. Segundo, una buena clasificación. Cuanto mayor número de silos tengamos, mejor. Y tercero, mezcla. Y además lo que va a hacer un harinero normalmente es obtener harinas tipo. Y por eso vemos muchos silos, serían los de arriba de trigo, pero muchos silos abajo de harinas. Entonces consigo harinas tipo que las vuelvo a mezclar. O sea, mezcla y mezcla para conseguir regularidad, ¿vale? Quiero que seáis conscientes de que la cantidad de silos, el control de calidad y las mezclas que hacen los harineros es lo que le permiten dar regularidad. Y es uno de los factores de calidad más importantes. Independientemente de que la harina sea más fuerte o menos fuerte,
yo seguramente podré adaptar mi proceso a una harina más fuerte o a una harina más floja. Pero si cada vez me llega de una manera, me voy a volver loco. Con lo cual, lo más importante para mí particularmente de una harina es que la harina que te venden siempre sea igual, con unos factores de calidad que luego hablaremos de cuáles tienen que ser. Vale. Por último, en una harinera salen harinas por muchos sitios. Este es un esquema muy simplificado de una harinera. Aquí los T son los molinos de trituración, tenemos T1, T2, T3 y T4, y los C son los molinos de compresión o de la segunda fase. Aquí hemos puesto 10, pero puede haber más. Bueno, después de cada pasada por los molinos me sale harina. Vale, esas harinas van al silo de harina, yo las recojo todas y forman la harina final. Bueno, pues no todas esas harinas son iguales. El harinero conoce cada pasada o cada fracción de la molienda qué diferencias tiene. Muchas de ellas son muy parecidas. Algunas de esas fracciones tienen un porcentaje que es muy ridículo, muy bajo y no merece la pena separarlo. Pero en general, las fracciones más avanzadas, digamos, lo que sale del T4, lo que sale de los últimos molinos de compresión, siempre van un poquito más contaminadas de salvado. Eso en el conjunto total no se suele notar, pero para algunos casos especiales podemos separar esas fracciones. Por ejemplo, si vamos a hacer una harina para un pan chino, que sabéis que los panes chinos van cocidos al vapor y se valora mucho el color blanco como un factor de calidad, pues puede ser interesante quitar alguna fracción. Se sabe que hay alguna fracción que es ligeramente más gruesa que otras y alguna que es especialmente más fina, dentro de que toda la harina de trigo es fina. Bueno, si yo voy a hacer una harina especial para un fabricante de bizcochos tipo espuma, en los cuales el tamaño de partícula es muy importante, puedo seleccionar alguna fracción o puedo quitar alguna para conseguir una harina especial para eso. Es decir, aquí tenemos otra herramienta que algunas veces no la usan, algún harinero no la usa nunca, pero que también se puede utilizar para hacer una harina un poquito especial, un poquito para algún destino especial que luego veremos. Y aparte de eso, una vez tenemos las harinas, sabéis que se pueden aditivar. Los harineros pueden usar fosfato monocálcico, que luego veremos para qué se usa, pueden usar ácido ascórbico, que es algo que también se usa en panadería, pueden usar amilasas, es decir, pueden usar algunas cosas que las vamos a ver más en detenimiento el último día, el miércoles. Vale. Dicho esto, que la primera parte teníamos que hablar un poco de elaboración de harinas, es lo que hemos comentado. Vamos a hablar de lo que yo creo que es más importante, lo que creo que vosotros esperáis más de la charla, que es un poco qué es calidad en una harina, qué medidas podemos tener, qué le podemos medir a una harina, qué es lo que más nos va a influir a nosotros en el proceso, cómo debo elegir una harina. Lo he puesto suelto y lo he puesto en la parte derecha, pero no lo debemos olvidar. Lo más importante de una harina es que esa harina, sea la que sea, siempre sea igual o siempre me funcione igual para mi producto, para mi fórmula y para mi proceso. Dentro de eso, dentro de que vamos a suponer que la harina es regular, ¿cómo tiene que ser? Aquí a mí muchas veces a los harineros les hacen la pregunta típica, yo quiero una harina que me valga para todo. Pues no existe. Tenemos que saber que lo que es una harina buena para galletas es muy mala para pan de molde y lo que es muy buena para pan de molde es muy mala para galletas. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es qué producto vamos a elaborar con esa harina. Luego daré unas pautas, ¿vale? Me podéis decir pan. ¿No quiero hacer pan? Bueno, pues no es lo mismo elaborar un pan de alta hidratación como una chapata que elaborar un candeal, que elaborar una barra. Me podéis decir, bueno, pues barra. Vale, pues no es lo mismo elaborar la barra en un proceso industrial que en un proceso artesano. ¿Artesano? Vale, pues no es lo mismo elaborar el proceso artesano con masa madre y una fermentación lenta que con una fermentación rápida. Es decir, cada panadero tiene que saber la harina que le va bien. Luego daremos unas pautas, ¿vale? Y hay algunos factores que son los que más se usan y otros que no se les suele dar importancia, pero la tienen mucho, ¿vale? Entonces, digamos que no hay una harina que vaya bien para todos los productos, ni para todos los panaderos, ni para todo tipo de procesos. Lo importante es que si cada panadero, cada pastelero encuentre una harina que le vaya bien, que esa siempre le vaya bien. Vamos a dar un poco unas pautas, ¿vale? Vemos aquí que hablamos de qué le mido. ¿Qué le mido? Bueno, hay que decir que en España está en rojo, en la parte de abajo, el equipo estrella es el alveógrafo. Si habéis hecho cursos de panadería, cursos de harina y tal, siempre se habla de la fuerza de las harinas, de la W del alveógrafo.
Si os han avanzado un poquito más, os habrán hablado del equilibrio de las harinas, que es la relación entre lo alto de la curva y lo ancho de la curva, el P partido por L. Vamos a hablar también un poquito de eso porque veremos la curva cómo es. Vale. Que sepáis que no es lo único, ¿vale? Es más, si solo nos fiamos en el alveógrafo, seguramente nos podemos llevar sorpresas. También tengo que decir que la mayoría de las harineras lo saben y aunque venden las harinas por los parámetros alveográficos, están midiendo más cositas, ¿vale? Vale. Podemos medirle todo eso que veis ahí. Podemos medirle humedad, es muy importante y vamos a hablar de ella. Podemos medirle cenizas, es muy importante. Podemos medirle proteína. Normalmente no ha sido muy importante. Yo voy a decir que es un poquito más importante de lo que se piensa. Podemos medir el gluten, que es de la proteína que tiene el trigo, la que va a formar esa red de gluten, que es lo importante en algunas elaboraciones, no en todas. Y eso también lo vamos a dejar muy claro hoy. Hay un factor de calidad de la proteína que es el índice de Celeni, que lo hacen todos los harineros. Es muy bueno medirlo. Yo creo que a un panadero o un pastelero no le debemos dar mucha importancia porque tenemos información a través de otros parámetros. Podemos medir el falling number o el índice de caída. Luego veremos por qué es importante el falling number y el índice de caída. Y podemos medir el tamaño de partícula. Es algo a lo que no se le suele dar importancia, pero en algunas aplicaciones sí que puede ser importante. Y luego, aparte de eso, tenemos equipos más caros, más complejos, como el farinógrafo, el alveógrafo, el refermentómetro, que hablaremos un poquito de ellos también en la parte final de la charla, por lo menos para que los conozcáis. Muchos de ellos no se están teniendo en cuenta en las harineras, cada vez más, y aunque algunos no se tienen en cuenta en las harineras, algunos sí que se tienen muy en cuenta en las empresas que fabrican aditivos y nos dan una información muy útil, o para un departamento de I+D de una empresa mediana o grande, que he visto que hay algún asistente que pertenece a ese tipo de empresas, también puede ser importante. Entonces, bueno, he incluido aquí un poquito todo eso. Vamos a hablar un poco, análisis, de por qué pueden ser importantes y por qué es necesario tenerlos en cuenta. Vale, y vamos a empezar a hablar de la humedad. La humedad parece que es un poco una tontería, que las harinas, bueno, pues más o menos siempre van a tener la misma humedad, pero eso no es cierto, ¿vale? Entonces, a ver, la harina tiene un límite legal. Por ley, una harina no puede tener más del 15% de humedad. Obviamente, un harinero no quiere perder dinero. Siempre que pueda poner el máximo de humedad en una harina, lo va a poner. Pero es que además, ese proceso de fabricación de las harinas en el que hemos dicho que hay que humedecer el grano para separar bien el salvado, nos lleva el grano a una humedad cercana al límite. Con lo cual, sí que es verdad que normalmente las harinas van a tener entre un 14 y un 15%. Más bien entre un 14, 14,5 por no apurar mucho y no llegar al límite. ¿Qué pasaría si esa harina tiene más humedad de ese 14,5 o 15%? Pues tenemos un riesgo de desarrollo microbiano, ¿vale? Y los microorganismos en la harina, aparte de que es lo último que queremos, pueden estropear la harina, pueden generar malos olores, pueden generar micotoxinas, que es un peligro para la salud de las personas. Por eso el límite de las harinas está marcado. Y no solo está marcado para el harinero. Si un panadero tiene una inspección y cogen una muestra de harina y tiene más del 15%, el problema no es del harinero, el problema es del panadero. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que por arriba no nos interesa no debemos tener una humedad muy alta. ¿Qué ocurriría por abajo? Alguien puede pensar, bueno, pues que me la den muy seca, que a lo mejor estoy hasta ahorrando dinero. Bueno, el problema es que si a ti te la dan siempre con un 7%, bueno, puede tener su sentido. Pero si tú la harina, bien porque el harinero no sea constante, que no es muy normal, bien porque la almacenes en sitios distintos y en algunos casos pueda secarse o pueda coger humedad, es que eso nos condiciona a nosotros en la fórmula. Porque yo tengo una fórmula pensada para una harina que tiene un 14%. Si esa harina tiene un 7%, a la misma fórmula le tengo que poner más agua. Si no, no me va a salir la misma masa. ¿Vale? Por tanto, no nos olvidemos. Es un análisis muy sencillito de hacer. El análisis oficial se hace con estufas, ¿vale? Que es este método que es largo, es tedioso. Las harineras lo suelen hacer con NIR, que es este aparatito que está un poquito más abajo. Es un método muy, muy, muy rápido, pero solo tiene sentido en aquellas fábricas que trabajan con un solo producto, porque hay que calibrarlo y eso es complicado. Y en las empresas normalmente se hace el análisis de humedad con una termobalanza.
No es un equipo excesivamente caro para lo que es un laboratorio y es un análisis que en 5 o 10 minutos podemos tener una medida rápida y más o menos fiable de lo que es la humedad de las muestras, ¿vale? Por tanto, no nos olvidemos, la humedad, parámetro importante. No suele dar problemas, pero es un parámetro importante. Vale, el segundo parámetro importante es las cenizas, ¿vale? Cenizas es el material mineral que hay en una harina. Vale, bueno, pues tradicionalmente tener más cenizas se ha asociado a tener más salvado, porque las sustancias minerales del grano están en el salvado. Si estamos comprando una harina blanca, debe tener la menor cantidad de salvado posible, por tanto debe de tener el contenido en cenizas lo más bajo posible. Eso es así, pero además del salvado hay otro producto que me puede incrementar el contenido en cenizas, que son los aditivos. ¿Vale? La mayoría de los aditivos, las enzimas no, pero el ácido ascórbico, por ejemplo, o el fosfato monocálcico, sube el contenido de cenizas. Por tanto, si lo que queremos es una harina sin aditivar y además en el que se haya separado muy bien el salvado, lo que vamos a buscar es una presencia de cenizas bajas. ¿Cuánto es bajo? Pues depende, porque los trigos de fuerza normalmente el salvado se separa un poquito peor y siempre hay una mayor presencia de cenizas. Digamos que una harina suele estar entre 0,45 de cenizas, que es muy bajo, y la podemos encontrar con 0,7, 0,70, 0,70 y algo en algunos casos. Irnos a porcentajes de cenizas del 1 o algo así, ya estaríamos hablando de mucha contaminación de salvado. Pero es un parámetro que también es importante. Las cenizas se suelen medir con mufla, que es bueno, en los laboratorios, en casi todos los laboratorios suele haber, pero bueno, en muchas empresas no se dispone de este equipo. Se pueden cargar fuera y es una buena práctica comprobar que en la ficha técnica de las empresas pues el contenido en cenizas es adecuado. Si hablamos de harinas integrales, aquí cambia completamente la cosa. Van a tener bastantes cenizas, lo pide porque el salvado tiene mucha sustancia mineral. Vale. Si nos adentramos en los componentes de la harina fundamentalmente tiene almidón, que los gránulos de almidón son los de la parte de la izquierda, y tiene proteína. Ahí veis unas hebras, una estructura fibrilar, eso es la red de gluten. Hemos formado la red de gluten a partir de las proteínas. Vale. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, le rogaría que lo apagara porque se están oyendo ruidos de fondo. Bueno, aparte de eso, en la harina tenemos enzimas. Esas enzimas son como tijeras capaces de romper los componentes que tenemos en la harina. Y tenemos tijeras que nos rompen el almidón y tenemos tijeras que nos rompen en la proteína. Las tijeras que nos rompen el almidón se llaman amilasas, las que nos rompen las proteínas se llaman proteasas. Bueno, en principio estas tijeras son negativas, ¿vale? Tener mucha cantidad de amilasas es malo, tener mucha cantidad de proteasas es malo. Y eso es de lo peor que le puede pasar al grano, porque un trigo que venga contaminado, que venga con mucha cantidad enzimática, no solo el trigo está estropeado, sino que estropea todo el trigo que tiene alrededor, o toda la harina que se ha elaborado con esa pequeña parte del trigo. Por tanto, estas dos cosas son de las que más van a preocupar a un harinero. Y luego veremos cómo se miden y qué pistas podemos tener para asegurar que no hay tijeras. Dicho esto, algo de tijeras es bueno, ¿vale? Una pequeña cantidad de amilasas es bueno. Si vosotros hacéis pan, en el pan, la fórmula del pan es harina, agua, sal y levadura. No hay azúcar. Y las levaduras necesitan azúcar. Por tanto, ¿de dónde obtenemos el azúcar? El azúcar se obtiene de la acción de las amilasas sobre el almidón. Por tanto, esas amilasas son necesarias. Y si tenemos pocas, los mejorantes suelen añadir un poquito de amilasas para conseguir ese efecto. También hay que decir que las amilasas solo van a actuar sobre el almidón dañado. Es decir, el almidón que se haya roto en el proceso de molturación. Todo el que veis en esa foto, que es un almidón obtenido con mucho mimo en una molienda húmeda, pues no está dañado. Pero en la molturación normal, algo del almidón, que puede llegar a un 10% no más, se rompe ligeramente. Y ahí es donde pueden actuar las amilasas para conseguir los azúcares. Por tanto, la cantidad de azúcares que se vayan produciendo durante todo el proceso de panificación va a depender de que haya más o menos almidón dañado. No es bueno dañar mucho almidón.
y de que haya más o menos amilasas, ¿vale? Luego veremos cómo se vienen esas amilasas. Las proteasas en principio siempre van a ser malas porque la proteína suele ser muy importante. No siempre lo es, pero suele ser muy importante en los procesos. Luego explicaré cuándo es importante y cuándo no. Bueno, simplemente decir que cuando el almidón es lo importante, no lo es la proteína, ahora luego lo veremos. Tenemos un equipo que es el Rapid Visco Analyzer de la marca Perten. El Bravender tiene otro equipo que se llama viscoamilógrafo, y hay algún equipo parecido que lo que nos hacen es una curva con la harina o con los almidones en la cual lo calientan y lo enfrían. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Cuando calentamos un almidón es como cuando hacemos una bechamel, ¿vale? El almidón siempre que esté hidratado y lo calentemos llega un momento en que empieza a espesar y tenemos una pasta, ¿vale? La capacidad espesante de ese almidón puede ser muy importante si hacemos una crema, ¿vale? Si hacemos un puré, si hacemos muchas cosas. Entonces eso se mide con estos equipos. Si nos pasamos de calentamiento, siempre baja un poquito la viscosidad y cuando enfriamos eso, hay una fase que se llama retrogradación que hace que ese almidón se endurezca cuando se enfría. Bueno, pues todo ese ciclo es el que se mide con este equipo y es un equipo que no suele ser importante en panadería, no suele ser muy importante en pastelería cuando vamos a hacer masas, etcétera, pero, por ejemplo, puede ser importante cuando hacemos un relleno, una crema pastelera, un tipo de productos similares, ¿vale? Por tanto, sí que puede ser importante. Y es importante en algunas aplicaciones en las que no sea muy importante la proteína. Lo remarco porque lo vamos a ver ahora. Vale. Bueno, pues cuando hablamos de harinas, siempre nos viene la palabra gluten y nos viene la palabra fuerza de las harinas y nos vienen análisis que nos miden la calidad de las proteínas. Bueno, pues aquí lo que tengo que decir es que no siempre es importante el gluten. Vamos a verlo. Aquí tenemos una serie de productos en los que el gluten es muy importante. Vemos distintos tipos de panes. Vemos una barra, vemos un pan de alta hidratación, como puede ser una zapata, vemos un pan de molde. Vemos una especie de suizo, media luna, un bollito, ¿vale? Que lleva una fermentación. Vemos un pan de hamburguesas. ¿Qué tienen en común todos estos productos? Que la harina se ha hidratado, es decir, en la masa hay agua y harina, y que se le ha dado un trabajo mecánico. Eso es lo que se produce en el amasado. Y por eso el tiempo de amasado es tan importante, porque tenemos que conseguir el tiempo necesario para que se desarrolle la red de gluten, ¿vale? Luego veremos si un producto necesita un gluten más fuerte o más débil. Pero el gluten aquí va a ser muy importante, va a ser el factor clave de calidad junto con la humedad, las cenizas y no tener esas tijeras que hemos dicho, que luego veremos cómo se pueden medir. Aquí tenemos otra serie de productos, un hojaldre, un croissant, que es una masa hojaldrada y fermentada, o una pizza. Coinciden con los anteriores. Masas hidratadas y masas a las que se les da un trabajo mecánico, se amasan. Y esas masas tienen que, en el caso del croissant, por ejemplo, es muy importante la retención de gas, que eso es lo que te permite el gluten, pero además tienen que estirarse bien, ¿vale? Una masa sin el desarrollo de la red de gluten, cuando la estiramos se rompe. Para ese tipo de masas necesitamos que se estiren, que se manejen bien, que se laminen. Por tanto, el gluten va a ser muy importante. La calidad que debemos pedir a la harina va a estar relacionada con análisis que me miden la calidad de ese gluten. Y aquí tenemos un montón de productos que, no sé si va a ser sorpresa para algunos o no, no necesitan el gluten. No es que no lo necesiten, es que no se forma el gluten. Y lo voy a explicar para que lo entendáis todos. Todos aquellos productos en los que o bien no hay agua, y ahora explicaré algún caso de productos en los que no hay agua, o bien no se proporciona trabajo mecánico a la masa, a esas proteínas, no se va a formar el gluten. Estos productos que veis aquí, todos ellos tienen un denominador común, y es que son masas batidas, ¿vale? Es decir, son masas muy líquidas. La masa no la hacemos con una amasadora, la hacemos con una batidora, con unas varillas, y como es muy líquido, esas varillas cuando van girando no encuentran resistencia mecánica, con lo cual no aportan este trabajo mecánico.
¿Esto qué quiere decir? Que si vosotros hacéis bizcochos, gofres, crepes, pastas de té, barquillos y algunos otros productos que se os puedan ocurrir, primero, la calidad de la harina no va a estar nada relacionada con el gluten, nada. ¿Vale? A ver, nada. Indirectamente sí, porque puede estar relacionado con el contenido de almidón. Más contenido de almidón, más poder espesante. Menos contenido de almidón, menos poder espesante. Al final, una harina es almidón y proteína. Si tenemos mucha proteína, por tanto, más posibilidades de desarrollar esa red de gluten, tenemos menos almidón y, por tanto, tenemos menos poder espesante. Normalmente, todos estos productos se hacen con harinas con muy poca proteína, ¿vale? Va a primar que tengan mucho almidón y, a ser posible, una cantidad de almidón regular. Aparte de eso, en este tipo de productos, aparte del contenido proteico, que solemos pedir bajito, además también son harinas más baratas, con lo cual es agradecido, no deben de contener tijeras, como hemos dicho antes. No puede haber una harina que esté germinada y que tenga muchas amilasas, o no puede haber una harina que tenga mucha proteasa por cualquier problema. Eso siempre va a ser negativo. Y en algunos casos el tamaño de partícula va a ser importante. Normalmente he dicho que el trigo da unas harinas bastante finas, pero algunos bizcochos sufren, bueno, ya sabéis que muchas veces cuando hablamos de bizcochos se dice que hay que tamizarlo antes para evitar los grumos. Bueno, eso es porque el tamaño de partícula es importante. Pero aquí quiero decir otra cosa. Si no es importante el gluten, todos estos productos se pueden hacer con mucha facilidad sin gluten. Con mucha facilidad, ¿vale? Quitas la harina de trigo y pones una harina de arroz y te sale el producto. ¿Qué ocurre? Que el arroz o el maíz o otros cereales son más duros, las harinas suelen ser más gruesas y por ahí es por donde podemos tener los problemas. Luego también es verdad que la proteína del trigo tiene una capacidad, aunque sea mínimamente, de aglutinar cosas. Los bizcochos que hacemos que no tienen harina de trigo, algunas veces se desmenuzan con más facilidad. Eso se puede arreglar con algún aditivo o con algún otro producto, ¿vale? O reformulando ligeramente. Pero ya digo, salen con mucha facilidad sin gluten. Mucho cuidado, que los productos, para ser aptos para los celíacos, no solo los tenemos que hacer con otras harinas, sino que también tenemos que garantizar que no hay contaminación cruzada. Por tanto, en un obrador que se está trabajando con harina de trigo, no podríamos hacer estos productos sin gluten. Eso yo creo que ya lo sabéis casi todos. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de galletas que han aparecido aquí? La galleta Oreo. La galleta Oreo o otras galletas rotativas, ¿vale?, que se llaman, son galletas en las que la masa no se le da trabajo mecánico. En las fábricas de galletas lo que hacen es que le dan una vuelta en una amasadora, pero lo paran enseguida porque no quieren que se desarrolle la red de gluten. Si coméis una galleta de este tipo, vais a ver que en la boca se desmenuza fácilmente. Una galleta María, que sí que se forma la red de gluten, la veremos luego, ahí te hace como bola. Ahí sí que se ha formado la red de gluten, es distinto. Entonces, este tipo de galletas, porque tienen mucho azúcar y mucha grasa, porque prácticamente no tienen agua y porque no se le da trabajo mecánico, también se podrían hacer sin gluten y en la calidad de esas harinas primaría más la cantidad de proteína que la calidad de la proteína, como os he dicho antes. Vale, aquí tenemos dos ejemplos, que es la galleta María y las galletas Cracker, las galletas saladas, donde el peso de la harina es más importante y donde se forma la red de gluten. En el caso de la galleta María, casi desgraciadamente, porque lo que quieren los galleteros es una harina lo más floja posible, con un gluten, a ver, de muy baja calidad para hacer un pan, pero de mucha calidad para hacer una galleta María. Son harinas muy flojitas y muy extensibles, porque el gran problema que tiene la galleta María es que cuando se lamina, tú la cortas en círculos y si el gluten no es muy flojo, lo que hace el círculo de la galleta es encoger y se forma un óvalo. Y ese óvalo es imposible de meterlo en un cilindro, que es como van envasadas las galletas María. Entonces, para tener esa forma regular y siempre igual, necesitan harinas muy flojas y además matar esa fuerza, que eso lo hacen con un aditivo, que es el metabisulfito, que si alguien está interesado podemos hacerlo el último día, pero en principio yo creo que a nivel panadería, pastelería se hace poca galleta María y creo que no es muy importante. Pero bueno, hablaremos un poquito. Y luego hay otro caso que a mí me gusta mucho decir, que son los churros y las porras. Los churros, si alguno ha hecho churros, sabéis que se hacen con agua hirviendo. El agua hirviendo desnaturaliza las proteínas, es decir, mata la capacidad de esas proteínas para desarrollar la red de gluten. Por tanto, también se pueden hacer
con relativa facilidad sin gluten y el valor que tenemos que mirar no es tanto la calidad del gluten como la cantidad del gluten o otros factores, ¿vale? Lo que vemos arriba son porras. Las porras, aunque parecen lo mismo, son bastante diferentes, porque las porras sí que se hacen con agua fría, sí que llega una fermentación y sí que nos interesa una retención de los gases de la fermentación. Con lo cual, en las porras sí que puede ser importante la calidad del gluten, en los churros no lo va a ser, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos ejemplos de todo tipo. Lo que quiero marcar muy claramente es que hay ciertos productos en los que el alveograma, la fuerza y todas esas cosas no son importantes. Son importantes otras cosas porque hay que conseguir harina regular y hay factores que la afectan, pero lo que valoramos para hacer un pan o algo de bollería no es importante para este tipo de productos. Vale, bueno, esto es cómo se mide la proteína. En laboratorios normalmente el método Heldar, en harineras probablemente el NIR. Esto es un aparatito para medir el gluten. Nos extrae el gluten y luego hay una prueba para medir la calidad del gluten. No ha tenido mucho éxito en la panadería. Ha tenido algo de éxito para trigo duro, que es el que se utiliza en las pastas, que también es importante el gluten. Lo tienen la mayoría de los harineros, pero yo no me complicaría la vida con este equipo, ¿vale? Si alguien quiere conocer algo más, hablamos de él, pero ya te digo, yo creo que hay otros aparatos más importantes para definir la calidad de la harina para los distintos procesos. Vale, esto es el índice de Zeleny. El índice de Zeleny básicamente se basa en mezclar la harina con ácido láctico y con alguna sustancia colorante, hacer una agitación y la harina tiende a hincharse, ¿vale? Y a decantar, ¿vale? A ir comprimiéndose con el tiempo. Bueno, en función de esa compresión se sabe si el gluten es de más calidad o de menos calidad. Es un poquito más complejo, así a modo de resumen es decir, es un análisis que lo tienen prácticamente todas las harineras, que para ellos es un factor importante de la calidad, pero al final te da una información parecida a la que te va a dar el alveógrafo, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, y este equipo ya no mide calidad de las proteínas y aquí sí que me voy a parar un poquito. Este equipo es el falling number o el índice de caída, ¿vale? Básicamente es un equipo que nos mide la cantidad de amilasas, ¿vale? O de esas tijeras que me van a romper el almidón. Recordemos que es bueno tener unas poquitas tijeras, pero es malo tener muchas tijeras. ¿Qué ocurre en España normalmente? En España las harinas tienen poquitas tijeras, ¿vale? No hay ningún problema, lo complementamos con los aditivos o incluso algún harinero puede aditivar algún tipo de amilasas. Antiguamente, cuando no había amilasas comerciales, se recurrían a las harinas de malta, ¿vale? Cuando hay problemas de un exceso de actividad enzimática o actividad amilásica, cuando el grano empieza a germinar, ¿vale? Hay veces que en la época en la que podemos recoger el trigo resulta que no podemos entrar al campo por la climatología, porque el campo está embarrado, no pueden entrar las cosechadoras y empieza a germinar. Afortunadamente no es un problema muy habitual en España, sí que es habitual en los países nórdicos, en la zona más al norte de Europa. De hecho, este equipo es un invento de un sueco que montó una empresa a partir de este equipo. Hoy en día es de las empresas líderes que hay en el mercado de análisis de harinas. Y lo que somete es a una mezcla de harina y agua como una especie de baño María. Lo que hacemos en ese baño María es gelificar el almidón, es decir, romper esos gránulos de almidón. Acordaros que si no están rotos los gránulos de almidón, las amilasas no actúan sobre ellos. Entonces, en el baño María lo rompemos y después lo dejamos para que las amilasas actúen. No podemos subir mucho la temperatura porque si no inactivaríamos las enzimas. Hay que llevar una temperatura que gelifique el almidón y no inactive las enzimas. Y bueno, después de ese periodo de mezcla del agua y el almidón y de gelatinización, tenemos una varilla que se queda en la parte superior y a medida que va degradándose la pasta que se ha formado, esa varilla va cayendo. Si cae muy rápido, quiere decir que hay muchas amilasas y han roto muy rápidamente esa estructura pastosa. Bueno, pues eso se mide en segundos, que es el tiempo de caída, pues eso se llama el índice de caída. Y si está por debajo de 250, ese índice de caída quiere decir que tenemos problemas. Tenemos trigos germinados que han germinado en la planta. ¿Y qué problemas nos daría un trigo germinado? Un trigo germinado nos da varios problemas. Va a generar muchos azúcares. Eso nos va a dar más color en la corteza. Van a ser cortezas que nos van a quedar mucho más oscuras, ¿vale? Nos puede dar panes incluso ligeramente dulces y tenemos otro problema. Y es que al hidrolizar todo el almidón, la miga se va a quedar con un aspecto
un poco marronáceo por las reacciones de Maillard, por algunas reacciones que se producen cuando se calienta en el horno, pero sobre todo la estructura alveolar se rompe, ¿vale? Y aquí podemos tener huecos muy grandes y las enzimas, pues si hay muchas enzimas, pueden no inactivarse totalmente en el horneado, incluso seguir hidrolizando la miga. Al final tenemos una miga un poco como chiclosa, no agradable, no la textura que tiene que tener la miga. Si tenemos pocas enzimas, ¿vale? Que es lo que solemos tener en España, tenemos enzimas que tienen, o harinas que tienen un índice de caída de casi 400 en muchos casos. Lo que ocurre es que no se generan los azúcares. Si no hay azúcares para las levaduras, no hay fermentación. Y si no hay fermentación, no se producen gases y no nos sube el pan. Repito, afortunadamente eso es muy fácil de arreglar. El problema de las harinas germinadas es más complicado de arreglar. Si detectamos trigos germinados, el harinero en principio no debería de cogerlos. Es un trigo que se debe rechazar. Si no nos queda más remedio y lo tenemos, hay que mezclarlo con mucho cuidado en dosis muy bajas. Incluso puede funcionar como un aditivo, pero repito, es problemático. Bueno, y vamos a la estrella. Vamos a la estrella y aquí sí que lo quiero dejar claro. En España, ¿vale? El alveógrafo es el equipo rey en España para medir la calidad de las harinas. ¿Por qué en España? Bueno, mi teoría es que la empresa que comercializa el alveógrafo, pues en su día lo hizo muy bien, tuvo una política de cuidar mucho a los harineros, de convencerlos de que este equipo era muy importante, y lo que ha ocurrido es que cuando todos los harineros tienen un alveógrafo, muchos panaderos empiezan a reconocer esa calidad, y al final es el lenguaje que se utiliza en España. Y ahora mismo, si tú quieres entrar en España a comprar trigo, vender trigo, o comprar harina, vender harina, etcétera, necesitas, porque es el lenguaje que estamos hablando. De hecho, es un aparato que no es muy conocido, prácticamente no lo usa nadie en Estados Unidos, pero los americanos cuando quieren exportar trigo para España, hacen esos análisis y nos dan esos análisis, porque saben que aquí estamos hablando de ese idioma. Luego hablaremos de otros equipos que se utilizan en otras partes del mundo. El alveógrafo es un aparato de una empresa francesa, muy implantado en España, muy implantado en Italia, muy implantado en algunos países de Sudamérica, no mayoritario, pero prácticamente nada implantado en los países anglosajones y en todos los países que tienen una cultura anglosajona, ¿vale? Por tanto, quiero dejarlo claro. Bueno, ¿en qué consiste el alveógrafo? El alveógrafo tiene una pequeña amasadora, que en el equipo que lo veis en la parte izquierda de las imágenes es lo que más a la izquierda está. Ahí, con un protocolo muy claro, se amasa, se le pone una cantidad de agua en función de la humedad que tiene la harina. Y esa masa, bueno, luego se cambia el sentido de las palas y sale lo que veis en la imagen del centro. No sé si veis el ratón, está saliendo por aquí una masa, se está como extruyendo una masa, eso se corta y con una especie de sacabocado se hacen unos círculos, se laminan y esos círculos se le ponen en el dispositivo que tenéis más a la derecha, se aprietan los bordes y se infla, ¿vale? Es decir, inyectamos aire, digamos, en la parte central. Eso se va a inflar como un globo, como estáis viendo, ¿vale? Lo que registra el aparato es la presión que tenemos dentro de ese globo. Al final lo que tenemos es una curva de este tipo, ¿vale? Al principio me va a subir mucho la presión, eso es la tenacidad, eso es lo que me cuesta estirar una masa. Llega un momento, eso es como con un globo. Cuando inflamos un globo hay una presión inicial muy fuerte, luego lo vamos inflando con más facilidad, bueno, pues va cayendo la presión, el esfuerzo que tenemos que hacer y llega un momento en que aparece un agujero. Es decir, la pompa, digamos, que se rompería, que es la caída que tenemos al final. Bueno, de este equipo se pueden sacar muchos valores. Me voy a quedar con los más importantes. El más importante, el que más se usa en España, es la fuerza de la harina, que sería el área que hay en esta curva. Bueno, no lo he dicho, se hacen 5 pastones y se calcula una media, ¿vale? Entonces lo que veríamos es el área que hay debajo de toda esa curva, eso es la fuerza de la harina o el AW, la altura de la harina, que es la tenacidad, seguimos con el nombre original y esto es la P, para todo el mundo es la P, y la longitud de la curva, digamos que es lo que puedo estirar la masa sin que se me rompa. Eso se llama extensibilidad, pero lo llamamos L, ¿vale? Aquí somos ya... Sobre todo cuando hablemos de los aditivos, ya os diré que las
las empresas, o el mundo de las harinas es muy raro. Somos muy diferentes a todo el resto de la industria alimentaria en cuanto a para qué nos sirven a nosotros los aditivos. Y ahora mismo vamos a ver un caso, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos de P, de L y de W. Normalmente esto se reduce a dos cosas, a la W o el área de la curva y a la relación P partido por L. Si dividimos P partido por L, un P partido por L bajo quiere decir una curva no muy alta y muy larga. Y un P partido por L alto quiere decir una curva muy alta y más estrechita, ¿vale? Que se me rompa antes. En general, ¿qué se buscan? Se buscan Ws muy variadas. Ahora luego daremos unas pautas, ¿vale? W, por ejemplo, una galleta María 80 o incluso menos y un pan de molde podemos pedir un 400. Los panes normalmente se suelen hacer con W de 120, 140, en algunos casos 200, ya veremos. Las pizzas y los hojaldres media fuerza, bueno, luego tengo una transparencia y lo vamos a ver mejor. Y el PL se suele buscar lo más bajo posible, ¿vale? Una harina que sea muy tenaz, es decir, que me cueste mucho extenderla, estirarla, y que cuando la estire se me rompe enseguida, es muy difícil de manejar. Esa harina sería inmanejable en un proceso, ¿vale? Además, las harinas que tienen mucho PL suelen ser también, aparte de que no las podemos estirar, en cuanto las estiramos un poco, encogen mucho. Es decir, son muy elásticas, ¿vale? Y esto también es negativo. Por tanto, solemos querer PLs más bajos. Esos PLs más bajos todavía son más importantes si el proceso es industrial. Es decir, el panadero artesano tiene capacidad de jugar un poquito con la masa, ¿vale? La ve, la modifica cosas. En la industria tiene que ir todo como un reloj. Y las máquinas que hay para formar las barras y para hacer todos los procesos funcionan mucho mejor si las harinas se estiran bien y no se me rompen, si no me cuesta mucho estirarlas y si cuando las estiro no encogen muchísimo. Con lo cual pedimos PLs un poquito bajos. Luego hay una transparencia y lo vemos mejor. Vale. ¿Qué más cosas o qué más datos nos da el alveograma? Bueno, pues ahí veis dos bichitos, son Aelia y Urigaster, son los nombres científicos y se conocen tradicionalmente como garrapatillo. Y es un problema español. Para los que asistís desde Sudamérica, este problema no lo tenéis, ¿vale? En Portugal no lo sé, en Italia es posible porque es un problema muy del Mediterráneo, ¿vale? ¿Qué hacen estos insectos? Estos insectos cuando se quieren alimentar del trigo tienen una trompetilla, esa trompetilla la inyectan en el grano de trigo y para alimentarse necesitan hidrolizar los componentes, el almidón, las proteínas, etcétera, con lo cual inyectan unas proteasas, unas enzimas, un complejo enzimático. Comen lo que pueden y se van, pero las enzimas se quedan en el grano. Y entre esas enzimas hay proteasas. Esas proteasas van a romper las proteínas y seguramente no lo vamos a detectar cuando hacemos un alveograma. Seguramente no lo detectamos cuando amasamos, porque el tiempo es muy corto. Pero luego durante la fermentación las masas se nos caen del todo. Con lo cual es algo que es difícil de controlar, es un problema que solemos tener en España y que si se nos pasa, los problemas para el panadero van a ser tremendos, ¿vale? Bueno, se le han dado muchas vueltas, no hay ningún método rápido para comprobar este efecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, aquí en la parte de arriba veis los pastones, yo os he dicho antes que se sacaban 5 pastones de una amasada, bueno, lo que se hace es, se hacen 3 pastones para ver la curva alveográfica y se guardan 2 pastones durante 2 horas. Y a las 2 horas esos 2 pastones se vuelve a hacer la curva alveográfica. Si esa curva alveográfica ha cambiado y ha cambiado a menos fuerza y a menos extensibilidad, eso es que tenemos un problema de garrapatillo. Ese trigo no debería entrar en una harinera, bajo ninguna circunstancia, porque no es que ese trigo está mal, sino que te va a estropear todo lo demás. Eso supone un problema grave en las harineras, porque cuando les llega una partida muchas veces no tienen el tiempo de analizarlo. Entonces, muchas veces tienen silos de espera. Los harineros intentan analizar el trigo que les van a mandar previamente, pero eso no hay una garantía de que el trigo que les han dicho que les vayan a mandar luego sea el que les manda, con lo cual se pueden llevar sorpresas. Es decir, es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día el mundo de las harineras.
Cada vez menos porque hay más tratamientos, se está intentando evitar. Yo creo que en los últimos años está un poquito más controlado, pero es un problema típico de los trigos en España. Si el trigo es de importación, no tenemos ese problema. Tenéis que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de los trigos en España se importan, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que el análisis alveográfico o lo que se denomina degradación, que es la diferencia entre la curva de las 2 horas y la curva al principio, nos da una idea de si tenemos este problema, que lo normal es que una harinera no venda una harina con este problema. Vale. Como digo, el alveógrafo o el alveograma se utiliza mucho por costumbre, pero tiene dos inconvenientes. Primero, es un equipo en el que la mano de la persona que lo hace influye mucho. Por tanto, las harineras tienen que estar en circuitos de intercalibración. ¿Qué es esto? Esto es una empresa que coge una harina, la separa en partes iguales, la manda a muchas harineras y esas harineras hacen los análisis, harineras o gente que tenga un alveógrafo, y remiten los análisis a esa empresa. Deberían ser todos iguales, pero normalmente no lo son. Entonces, lo que te dice esa empresa es que empresas que tengan alveógrafo están dentro de la media o cuáles están por arriba o por abajo, tienen algún defecto. Te pueden dar alguna recomendación, puede ser el desgaste de alguna pieza, puede ser se le pone un aceite en un punto dado que se le esté poniendo demasiado poco, que se haya hecho algo demasiado rápido, pero tiene el problema de que la mano de la persona influye bastante. Entonces, bueno, al estar en un circuito de intercalibración esas diferencias se minimizan. El nuevo modelo del alveógrafo minimiza algo esa influencia de la mano de la persona, pero no lo hace totalmente. Y luego tiene otro problema. Es un gran equipo para medir la calidad de las harinas, pero es muy poco versátil. Es decir, si yo quiero probar una masa que tenga otros ingredientes, probablemente no me sale la curva alveográfica. Si yo quiero trabajar con una harina integral, que ya hablaremos de eso, no me va a salir una curva alveográfica porque el salvado me rompe la estructura y se rompe enseguida. Con lo cual, muy buen equipo, con los inconvenientes que tiene y muy aceptado en España para medir calidad de harinas blancas, pero poco útil muchas veces si queremos ver cambios importantes en la masa, por ejemplo, en departamentos de I+D o en otras cosas. Tenemos otros equipos que sí que pueden ser interesantes y que hablaremos algo de ellos. No vamos mal de tiempo. Vale. Por otra parte, sí que os quiero decir que solo el alveograma nos puede dar sorpresas. ¿Por qué lo digo? A ver, normalmente tú puedes conseguir una mayor fuerza de las harinas con más proteína. Es decir, la misma variedad de trigo, cuanto más proteína tenga, me va a dar más fuerza. Pero también lo puedes conseguir por algunos sistemas, digamos, por algún atajo. Esos atajos son ciertas variedades, que las hay, que con menos proteína me están dando más fuerza. Suelen tener un PL más alto, o sea, suelen ser un poquito más altas y un poco menos estrechas que cuando se consigue con más proteína, o también se puede conseguir con un aditivo y tenemos el mismo efecto, un PL más alto. Mi consejo es completar el alveograma con alguna medida más. Puede ser el contenido proteína, es decir, siempre va a ser mejor un alveograma conseguido con más proteína que con menos proteína. La misma fuerza con más proteína a mí me da más garantías. Y luego podemos combinar el alveograma con el farinógrafo, que es un aparato que os presento aquí. Vale, el farinógrafo es este aparato que veis aquí, es de una casa comercial, que es la casa Bravender, aunque hay alguna imitación. Bueno, todos estos equipos los han imitado alguna empresa turca o alguna empresa china, pero bueno, luego hay algunas imitaciones que no son realmente copias, sino que son evoluciones o mejoras o variantes. Y aquí abajo tenéis un 2. Este primero es muy parecido al farinógrafo. Este es de la marca Newport, que ahora la ha comprado Perten, y se llama Dow Lab, o Laboratorio de Masas. Y la casa Chopin, que es la fabricante del alveógrafo, ha creado este equipo que es el Mixolab, que en la primera parte de la curva más o menos te hace lo mismo que te hace el farinógrafo. Dicho esto, ¿qué es lo que te hace el farinógrafo? El farinógrafo es una amasadora, ¿vale? Lo veis aquí en la derecha. Esto es una amasadora que tiene 2 palas en forma de Z que van haciendo el trabajo mecánico de la masa. Y lo que nos mide el farinógrafo es la fuerza que tienen que hacer esas palas para mover la masa. Al principio se pone harina,
La harina se mueve con mucha facilidad si no hay agua, pero en cuanto le ponemos la cantidad de agua, sube mucho la fuerza. Entonces tenemos una curva, vamos a fijarnos en la de arriba, que va subiendo la fuerza, ¿vale? Hasta llegar a un máximo. Y a partir de ese máximo, si nos pasamos de tiempo de amasado, la curva cae. Si veis aquí en esta curva, hay una línea un poquito más gruesa que yo estoy marcando, que es donde está el pico de la curva. Bueno, estos son 500 unidades Bravender. El equipo lo que te dice es que tienes que conseguir cuadrar esa curva en 500 unidades Bravender, pero eso no se hace a la primera. Nosotros no sabemos qué cantidad de agua hay que ponerle a esa harina para conseguir 500 unidades Bravender. Bueno, entonces lo que hacemos es probamos con una cantidad de agua un poco al azar y si la masa, o si esa curva me queda por encima que sería muy dura, lo que hago es que vuelvo a hacer la masa con más cantidad de agua para que sea más blanda. Si la masa me queda ligeramente por debajo, es decir, blanda, lo que hago es hacer la masa con menos cantidad de agua. A la segunda o a la tercera, la gente que tiene práctica ya lo clava y lo tenemos en las 500 unidades Bravender y dejamos el análisis que dura unos 20 minutos. Creo que son 20 minutos. Datos que nos da este equipo. Lo primero es la cantidad de agua que tengo que poner para llegar a una consistencia de 500 unidades Bravender. Bueno, pues esto no está ligado a la calidad de la proteína. Esto está ligado a la composición de la harina. Cuanta más proteína tengo, más cantidad de agua le tengo que poner para llegar a una misma consistencia de la masa, digamos, ¿vale? Si tengo más almidón dañado, que hemos hablado de antes, también tengo un poquito más tengo que poner un poquito más de agua. Si tengo más arabinoxilanos, que es una fibra que está en determinadas proporciones en la harina, le tengo que poner más cantidad de agua. Es decir, es un parámetro que depende de la composición. Este es un parámetro muy importante, porque si a mí me dan una harina que unas veces tiene una absorción de agua muy alta y otras muy baja, pues la masa no va a ser igual. Unas veces va a estar más consistente y otras veces va a estar más blanda y eso lo vais a notar, ¿vale? Por tanto, aquí ya tenemos un parámetro que puede ser importante. Segundo parámetro importante, el tiempo de amasado, ¿vale? El tiempo de amasado sería desde que empieza el amasado hasta que alcanza el tope, ¿vale? ¿Cuánto es? Pues depende. Yo he visto harinas que tienen 1 minuto hasta harinas que tienen 4 o 5 minutos. No, si me está escuchando algún panadero, algún pastelero, dice, yo no amaso en 1 minuto. Pues efectivamente. Eso no quiere decir que en todas las amasadoras del mundo vaya a ser esa misma cantidad de tiempo. Eso lo que quiere decir es que una harina que en este análisis sea 1 minuto va a necesitar menos tiempo de amasado que una harina que en este análisis sean 2 minutos. Eso es muy importante con el sistema de panificación español, con las amasadoras de brazos que son bastante lentas. No, las diferencias no suelen ser muy amplias. Si nos vamos a una a una amasadora de espiral que es más rápida, ya empiezan un poquito los problemas. Y si nos vamos a una amasadora Tweedy de las grandes empresas que te amasan en medio minuto, ahí pequeñas diferencias son claves. O sea, diferencias de segundos son de conseguir amasar a conseguir que el gluten no se haya desarrollado. Pero además vemos otra cosa, y es que una vez llegado al máximo va bajando la curva. Es decir, si yo me paso de amasado, estoy estropeando mi masa. Bueno, pues el tiempo de amasado y la estabilidad, es decir, si la masa se mantiene como es la curva de abajo o si se me cae, eso sí que está relacionado con la calidad de las proteínas. ¿Vale? A mayor calidad de las proteínas, más tiempo de amasado y más estabilidad. ¿Vale? Y eso es cada vez más importante en los procesos que son muy rápidos. ¿Vale? Por tanto, en un amasado industrial muy rápido, yo el análisis farinográfico lo pediría sí o sí. ¿Vale? El pequeño panadero no es necesario. ¿No? Normalmente si tenemos unos amasados prolongados no suele dar problema, pero el tener los dos análisis nos da una especie de garantías de que vamos bien. Ya he dicho antes que el alveógrafo solo no suele ser suficiente en algunos casos. En muchos casos no nos da sorpresas. También os digo que muchos harineros esto también lo tienen en cuenta. ¿Vale? Otra cosa es que no las harinas las clasifiquen por otros parámetros, pero esto lo suelen tener en cuenta. El harinero normalmente, y sobre todo los harineros que van quedando, que en el mundo de las harineras ha habido una reestructuración bastante grande del sector, suelen ser muy profesionales, suelen tener buenos equipos de medida y suelen tener bastante conocimiento de las harinas.
Pero no olvidéis este equipo que puede ser interesante y sobre todo en procesos industriales. Vale, este es un aparato que en España no lo vais a ver prácticamente nunca. Yo he conocido 2 en España y una copia, y es el extensógrafo. Lo pongo porque me gusta como idea, como concepto. Este es un aparato que es de la casa Bravender, con lo cual tienes que tener un farinógrafo, la masa del farinógrafo la pones en este equipo, la boleas, haces un circulito, es decir, como si formáramos la pieza, es decir, se parece mucho más al proceso de panificación que el alveógrafo, y luego ese cilindro, veis aquí a la derecha, que se sujeta en los 2 extremos, y si veis la foto del centro debajo, veis que hay un gancho que lo estira hasta que se rompe. Y tenemos una curva que nos va a costar cada vez más estirarlo y al final llegamos a romperla más. Vale. Por tanto, aunque no sea igual, recuerda un poco la del alveógrafo. Tenemos la altura, que es lo que nos cuesta estirar la masa. Tenemos el ancho de la curva, que sería la extensibilidad, y tenemos el área de la curva, que nos da una idea de la fuerza de la harina. ¿Vale? Bueno, este equipo en harineras de otros países se usa bastante por la tradición y también porque están más ligados a la casa Bravender. A mí me gusta sobre todo para I+D, porque la idea, ahí veo más la masa que la veo en el alveógrafo, y además este equipo sí que me permite hacer masas muy distintas y medirlas. Y suelen hacerse 3 curvas, unas a los 45 minutos, unas a los 90 y otras a los 135 minutos, con lo cual también vemos la evolución de la masa. Repito, en España no tenemos tanta cultura de Bravender, son equipos muy caros, ¿vale? Y además, para tener este equipo también necesitamos tener el farinógrafo, con lo cual se duplica el coste que tenemos que invertir en estos equipos. Pero bueno, creo que está bien que lo conozcáis, ¿vale? Esto es lo que se llama una deformación uniaxial, porque es en una dirección, y el alveógrafo se dice biaxial, porque como es una burbuja, digamos que es en 2 direcciones, ¿vale? Lo digo por si oís también el término de deformación uniaxial o biaxial. Vale. Por último, o casi por último, vamos a ver este equipo que a mí me gusta particularmente, y este equipo es el reofermentógrafo o reofermentómetro. A ver, es un equipo para medir cómo se comporta una masa cuando fermentamos. ¿Vale? No lo tienen en la mayoría de las harineras. A mí no es un equipo que me guste especialmente para dar un parámetro de calidad de las harinas, pero sí que me gusta a nivel de I+D. Nosotros lo usamos mucho en I+D. Ahora os diré un uso muy particular que le damos nosotros, y sí que es muy utilizado para aditivos, ¿vale? Os cuento un poquito cómo funciona. Aquí dentro hay una cámara. Entonces, amasamos, es un equipo Chopin, pues amasamos con el alveógrafo de Chopin y le ponemos una masita, una cantidad de masa aquí. Y esa masa encima tiene unas pesas que el análisis oficial te dice que son 2 kilos. A diferencia de lo que ocurría en el alveógrafo o en el farinógrafo, aquí sí que ponemos levadura, ¿vale? Queremos ver la fermentación, vamos a poner levadura. Bueno, esa masa, de manera natural, va a subir el volumen. Va a subir poco a poco sube el volumen. Y eso es lo que se registra en la curva que tenéis arriba. De las 2 curvas que veis, nos vamos a fijar ahora en la de arriba. Entonces veis que poco a poco sube de volumen, hasta un punto en el que hay una rotura de la masa y se cae, ¿vale? Pensar que esa masa tiene encima 2 kilos de masa. Es decir, en vuestro proceso no hay 2 kilos encima de las masas, ¿vale? ¿Por qué se ponen 2 kilos de masa encima de la masa, o 2 kilos de peso encima de la masa? Bueno, vosotros sabéis que las masas, a medida que avanza la fermentación, son más débiles. Igual no tienen un peso encima, pero si les damos un golpe, si cualquier cosa puede hacer que se caigan. Es el momento de más debilidad. Lo que pretende este equipo es ver esa debilidad. Lo está forzando con unas masas. Nosotros podemos, en vez de poner los 2 kilos, ponerle 1 o no poner ninguno, ¿vale? Pero el análisis oficial lo que te dice es eso. Entonces lo que vemos es si la masa sube mucho o sube poco, y sobre todo, en qué momento empieza a ser una masa problemática para la subida. Y también una cosa muy importante, si cuando la masa cae, me cae mucho,
o más o menos se mantiene. Hay masas que no me caen prácticamente. No siguen subiendo, es verdad, pero se mantiene más o menos el volumen. Esto lo veremos el último día. Hay ciertos emulgentes que lo que me dan es fuerza de las masas al final de la fermentación, en ese estado en el que la masa está más débil. Si yo voy a hacer una fermentación corta de un pan, seguramente me da igual. Pero si voy a hacer una fermentación prolongada y quiero panes de bastante volumen y que me aguanten ese final de fermentación, esos aditivos me pueden venir muy bien, ¿vale? Luego lo veremos. Vale, ¿qué más información me da? Y aquí nos vamos a la curva de abajo. Me da una información del gas que se está produciendo. ¿Vale? Aquí se produce gas y llega un momento en el que hay una rotura. La parte de arriba, la curva de arriba punteada es gas producido, pero la curva de abajo es gas retenido. Por tanto, todo lo que hay entre estas dos curvas es gas que se está escapando. Aquí tenemos información de la masa, de la proteína, de la calidad de la proteína, que es lo que me retiene el gas, pero también tengo información de la producción de gas. Eso no depende de la proteína. Eso depende del almidón dañado y de las enzimas. ¿Vale? Una cosa que vemos aquí, por ejemplo, es que la masa le puede costar un poquito subir, ¿vale? Hay veces que esta subida de volumen o de producción de gas nos cuesta un poquito. ¿Y eso por qué es? Porque la amilasa necesita ser hidrolizada el almidón necesita ser hidrolizado por las amilasas y hasta que no empieza a generarse azúcar, no empieza a subir esa curva. Bueno, eso se puede solventar poniéndole un poquito de azúcar, que es una cosa muy típica en otros países. Nosotros no tenemos esa costumbre. Hay levaduras que actúan más rápido y otras que actúan más lento. Con la misma masa, cambiando la levadura, podemos analizar cómo se comporta esa levadura. Es decir, nos da información que a mí particularmente me gusta, no como un análisis de calidad de la harina, pero sí para trabajar en I+D y para comprobar un poquito la fermentación. Nosotros este equipo lo hemos usado mucho en masas sin gluten, porque las masas sin gluten lamentablemente no tienen, ahora cada vez las conocemos más, pero no teníamos unos análisis, claro, como en panificación todo giraba alrededor del gluten y el gluten y el gluten. Una masa de gluten no sabes qué medirle. Nosotros ahora ya sabemos un poquito más cosas, ¿vale? Pero en principio usábamos este equipo porque nos daba mucha idea de si fermentaba bien, si no fermentaba bien, si se nos caían las masas, si se producía gas, etc. Vale, entonces simplemente que lo conozcáis. Vale. Bueno, y llegamos a la parte práctica. Una harina floja, una harina de fuerza. Bueno, pues vamos a ver, si tenemos en cuenta el PL y la fuerza de las harinas, tendríamos harinas muy flojas, pero muy extensibles, es decir, con un PL muy bajo. Esas van destinadas casi en exclusiva, yo diría, a las galletas María, galletas tipo María, que es lo que me piden. Tenemos unas harinas flojas y aquí veis que me muevo entre 90 y 200 y me muevo en un rango de PLs muy amplio, ¿vale? Va a depender mucho del pan y va a depender mucho del panadero. A panadería industrial, barra normal, yo diría que nos vamos a ir a harinas de 100, 120, pero PLs bajos. Panadería artesanal, lo normal es irse a W de 140, algunos con 120, otros con 160. El PL puede ser un poquito más alto. En vez de ser 0,4, 0,5, pues nos podemos ir a un poquito más, ¿vale? Todos aquellos panes en los que el gluten sufra, el gluten sufre por muchas cosas, ¿vale? Todo lo que sea ponerle grasas y ponerle azúcar debilita el gluten. Todo lo que sea meterle frío puede debilitar el gluten. Todo lo que sea una hidratación excesivamente alta, como es el caso de las chapatas, me afloja la masa. Pero es que una hidratación excesivamente baja también hace que el gluten pueda sufrir. Con lo cual, cuando el gluten sufre un poquito, necesitamos harinas más fuertes para compensar ese sufrimiento que tiene el gluten, digamos. Entonces, vamos a coger una harina de 200 para que cuando le demos sufrimiento se me queden esos 140, 160. También os digo que esta recomendación, digamos, sería para los procesos que solemos tener más habituales, que son, en España, prácticamente la gran mayoría de la panadería usa mejorantes. ¿Vale? Si no usamos mejorantes, quizá es preferible una harina un poquito más de fuerza y normalmente procesos rápidos. No estamos hablando de unas fermentaciones de hora y media, 2 horas. Cuando nos vamos a masas madre, cuando vamos a fermentación, a procesos muy lentos, como eran los panes gallegos,
Ahí normalmente un poquito más de fuerza le vamos a pedir a las harinas, ¿vale? Entonces cambia. ¿Veis el grupo que pone media fuerza? Y veis que cada vez está un poquito más arriba. Y está un poquito más arriba porque es prácticamente imposible conseguir una harina de 400 con un PL de 0,4. ¿Vale? A medida que vamos aumentando la fuerza, el PL siempre es un poquito más alto, ¿vale? Esas harinas de media fuerza serían aquellos productos que ya tienen un poquito más de grasa y de azúcares. Ahí entrarían a ver, por ejemplo, una masa de hojaldre. Una masa de hojaldre la necesito laminar. Para laminarla le meto grasa, ¿vale? Eso me da extensibilidad, me quita un poco de elasticidad, ¿vale? Una masa de croissant. Ahí estarían esas harinas de 250, 300, por ahí. Una pizza normalmente está dentro de ese rango. Los croissants, los hojaldres, algún producto de bollería, etc. Y luego tenemos las harinas mejorantes, las harinas de mucha fuerza que llegan a los 400, que son todos aquellos productos que llevan ya mucha grasa y tal. Por ejemplo, un brioche, etc. Muchas veces se habla de harinas para repostería, para pastelería, etc. El pan de molde es otro producto que me pide mucha fuerza. ¿Por qué? Porque un criterio de calidad del pan de molde es un alveolado muy cerrado y eso me lo da la fuerza de la harina, ¿vale? Son procesos muy rápidos, pero con unas características muy concretas que me piden un alveolado muy cerrado y también me piden una facilidad para rebanarlo. Una vez terminado el producto, esas cortadoras me lo tienen que cortar muy bien y la fuerza de la harina también contribuye a esa textura de la miga que se va a rebanar mejor. Con lo cual, pan de molde, mucha fuerza, masas con más grasa, con más azúcar, a medida que le ponemos subiendo grasa y azúcar, más fuerza. En la panadería es un mundo, depende del tipo de pan y de cómo lo hagáis y de la fórmula que utilicéis, pero vamos, en principio flojas siempre que vayáis a usar mejorante, que es lo habitual. Vale, esto sería el pan, que ya lo hemos comentado. Estos otros productos ya me piden más fuerza, por lo que os he dicho. Estos productos serían los de media fuerza, que os he comentado. La galleta María serían las muy flojas. Estamos repitiendo un poquito lo que estamos diciendo. Las cracker o las porras serían una fuerza intermedia, no tan flojas como las galleta María, pero tampoco mucha fuerza. Y acordaros que todos estos productos no es importante el alveograma, no es importante la fuerza de la señal, son importantes otras cosas, ¿vale? ¿Qué cosas son importantes en esos productos? Bueno, antes de eso, y ya estoy acabando, que no me queda nada, dos cositas muy importantes. Cuidado con el verano, que todos los veranos, cuando llegan a estas estaciones, todos los harineros empiezan a recibir quejas. Es que la harina no es como la que me mandabas, Vamos a ver. Aparte de la harina hay otras cosas que influyen en las masas, muchas cosas, las máquinas que tengamos, etcétera. Pero yo creo que hoy en día los panaderos y pasteleros ya estáis muy formados y yo creo que esto es redundante, pero bueno, lo tengo que decir. Temperaturas altas de las masas hacen que la fermentación empiece antes, ¿vale? La levadura está más contenta cuanto más temperatura tengo. Si no controlo la temperatura durante el amasado, empieza la fermentación y la fermentación genera masas que son más tenaces y son diferentes. Con lo cual, nos puede parecer que me han cambiado la harina, pero lo que han cambiado son las condiciones dentro del obrador. Sabéis que lo que hay que hacer es regular la temperatura del agua para tener una temperatura final de amasado lo más estable posible. Si no hacemos eso, la masa nos va a cambiar. No es la harina, es el proceso de fermentación durante el amasado. Y también quiero decir una cosa muy importante. Cuidado cuando nosotros a las masas les vamos a aplicar frío. Fermentación controlada o si queremos hacer masas congeladas. No estoy hablando de precocido, estoy hablando si queremos congelar las masas. Vale, el frío daña mucho a las levaduras, ¿vale? Pero las daña cuando las levaduras han empezado a actuar, cuando las levaduras se están reproduciendo. Si la levadura, sabéis que un paquete de levadura, una pastilla de levadura, nosotros la podemos congelar, sí que se puede congelar, pero ya te digo, si ha empezado a actuar, la daña mucho. Por tanto, en esos procesos de fermentación controlada o de masas congeladas, necesitamos que la temperatura final del amasado sea lo más baja posible, ¿vale? Si es muy baja, la fermentación no ha empezado tanto como un amasado normal y también vamos a notar diferencias en la masa. Vamos a notar una masa un poquito más blanda, un poquito menos tenaz, quizá un poquito más pegajosa, etcétera, porque la fermentación me da tenacidad, me da un poquito de consistencia en la masa. Si hago eso,
puedo regular la cantidad de agua o puedo también trabajar con una harina más fuerte, ¿vale? O puedo usar otro tipo de mejorantes con aditivos que me suban más la fuerza. Pero no es lo mismo hacer un pan o una masa que vamos a terminar el amasado con una temperatura de 23, de 25 grados, que la misma masa si la queremos terminar con una temperatura de 20 grados, ¿vale? Lo vamos a notar en la masa y eso lo podemos regular otras cosas o podemos jugar con las harinas y utilizar una harina que pueda ser diferente. Vale, simplemente 2 análisis que pueden ser importantes. Con esto acabo. Análisis de tamaño de partícula. Aquí os he puesto un tamiz, que es lo más habitual. Nosotros trabajamos mucho con el tamaño de partícula, ahora os digo por qué. Y tenemos un equipo muy bueno que nos mide partícula a partícula y que nos da una curva. Ahora os digo por qué eso es importante. Y hay otro que es este aparato. Es un aparato nuevo que ha sacado Chopin, pero eso se puede hacer en el laboratorio sin el aparato, que es la capacidad de absorción de agua de una harina. Esa harina la mezclamos con agua. Simplemente la mezclamos con agua en una probeta y la dejamos y al día siguiente vemos la harina que ha chupado, el agua que ha chupado la harina, ¿vale? Decantamos el agua, o podemos hacer la mezcla, meterlo en una centrífuga y después de centrifugar separar el agua que queda. Es decir, es una manera de acelerar el proceso. Bueno, esta capacidad de absorción de agua en frío suele estar relacionado con la capacidad espesante que tiene la harina. Y suele ser bastante importante para galletas. No para la galleta María, sino para las galletas en las que no se desarrolla la red de gluten. Por ejemplo, nosotros es una prueba que nos gusta cuando hacemos panes sin gluten, ¿vale? Para regular un poco el agua, es una prueba que nos gusta. Y el tamaño de partícula es muy importante en bizcochos tipo espuma. Y luego es muy importante siempre que hagamos productos sin gluten, porque los cereales y los pseudocereales, los cereales que no llevan gluten, como el arroz, como el maíz o como otros, son más duros que el trigo. Entonces, cuando los molemos la harina suele tener un tamaño de partícula más grande. Si la harina es más grande, podemos notar una sensación arenosa de los productos, algunos de ellos, pero si forzamos el amasado y lo hacemos más fino, vamos a dañar más almidón y eso también se nota. Entonces, al final, el tamaño de partícula de esas harinas hemos visto que es un factor muy, muy importante cuando queremos regularidad para nuestros procesos. Igual que en pan tenemos que pedir regularidad en la calidad de las proteínas, en este caso tenemos que pedir regularidad en otros parámetros. Y estos son algunos de los que nosotros estamos trabajando en harinas sin gluten. No es el tema de la charla, si queréis podemos hacer otras, pero uno de los grandes problemas de los productos sin gluten es la falta de regularidad de las harinas, que cada vez me funcionan de una manera porque no se conoce lo que hay que regularizar. Al final lo que ha pasado en España es que todo el mundo ha acabado tirando de almidones, que es lo peor nutricionalmente, no es lo mejor organolépticamente, pero el almidón sabemos que es muy regular y no nos falla y siempre nos saca el mismo producto, ¿vale? Entonces, y yo creo que con esta diapositiva podemos terminar la sesión de hoy. Aquí ya empezarían otras harinas y entre esas otras harinas están las integrales, pero como es un tema de la semana que viene, podemos dejarlo de la semana que viene o de mañana, podemos dejarlo para la charla de mañana si os parece. Pues por mi parte hemos acabado y ahora estoy a disposición de las preguntas que hayan ido surgiendo. Muy bien, profesor Pallares. Una exposición magnífica, muy profesional. A mí me ha recordado tiempos de otros estudios, que la calidad de las harinas casi provocó guerras entre regiones en España, en torno a la fuerza de la misma, ya hablaremos de ese tema. Y mientras tanto, pues recordamos a todos los asistentes, agradecerles su presencia, su estancia en la jornada y decirles que a través del chat pueden enviarnos las preguntas que estimen oportuno. Antes, una persona nos envió una pregunta sobre el pan de molde que creo que usted respondió sobre la marcha. Preguntaba que para el pan de molde, ¿qué harinas recomendaría usted? Vale. Bueno, yo creo que lo he dicho, harinas fuertes. Harinas fuertes también depende mucho, ya he dicho, de cómo se haga el pan de molde y tal. Pero normalmente son unas harinas de las más fuertes que venden los harineros. 400 de W o 350, 400 de W.
Una harina con bastante proteína y además de con bastante proteína, con bastante calidad proteica. Esa es la recomendación. Aparte de eso, o además de eso, es habitual el uso de aditivos, que hablaremos el miércoles de ellos, ¿vale? La misma persona después preguntó que para el pan de molde que si es necesario hacerlo con masa madre. Vale. De masa madre hablaré un poquito, si me da tiempo, mañana, porque lo tengo preparado para el final de la charla, pero bueno, no hay ningún problema en adelantarlo. Vamos a ver, primero, una cosa es usar algo de masa madre y otra cosa es ajustarse a lo que la normativa del pan ha definido como masa madre, ¿vale? Lo que lo que ha definido como un pan de masa madre, ¿vale? La normativa que ha salido recientemente es bastante estricta para poder llamar un pan de masa madre, ¿vale? Normalmente esos panes, si se hacen con esa normativa, van a tener unos sabores fuertes, unos sabores un poquito más ácidos de los que estamos acostumbrados, y si se busca, perfecto. Pero muchas veces nuestro cliente no está acostumbrado a esos sabores un poco tan fuertes y tal. Entonces, ¿hay algún ruido por ahí de fondo? Vale. No sé, si soy yo, por si ya está, ya ha parado. Entonces, usar un poco de masa madre, ¿vale? Siempre es positivo, aunque no lleguemos a lo que es la definición de... A lo mejor no podemos llamarlo pan de masa madre, pero podemos tener cosas buenas, ¿vale? ¿Qué nos aporta la masa madre? La masa madre, en principio, nos aporta sabor, ¿vale? Cuando se hace la masa madre se generan sustancias que por sí mismas dan sabor al pan o que después en el horneado generan sabores, ¿vale? Es decir, son precursores de otro sabor. Por tanto, los panes de masa madre siempre van a ser más aromáticos, digamos, o más sabrosos que el pan. Y por otra parte, nos suele aportar vida útil al producto. Si estamos aportando acidez, bueno, mientras no sea demasiado grande, esa acidez puede hacer que salgan mohos más tarde, con lo cual puede ser positivo. Y además evita que el pan se endurezca antes. Esas reacciones de retrogradación que tienen el almidón, y que es una de las causas por las que el pan se pone duro, con la masa madre se minimizan. También he de decir que normalmente los panes industriales de molde no suelen llevar masa madre, ¿vale? Son unos panes que el sabor pues, se consigue con otras cosas, con los aceites, con los azúcares, con otras cosas, ¿vale? Es decir, no es tan importante como en una barra, o yo no lo considero tan importante como una barra. Siempre la masa madre tiene cosas positivas, pero al final tienes que hacer un balance entre lo que te cuesta hacer la masa madre y lo que consigues en tu producto final y saber muy bien a qué clientes vas dirigidos y qué van a apreciar. Obviamente, yo creo que si es una pequeña panadería, tu competencia no puede ser un pan de molde de una de las grandes marcas industriales, porque nunca vas a llegar a los precios, tienes que competir con otras armas y el tema de la masa madre puede ser una alternativa para conseguir un producto diferenciado. De todas maneras, mañana lo haremos un poquito más. De acuerdo. Hay también una pregunta de un compañero que ha estado en la charla que dice que no hemos hablado del cloro y la dureza del agua. Vale. De la dureza del agua hablamos mañana, porque hay un tema que es el agua, de esos ingredientes, entonces de la dureza del agua no me voy a adelantar. No hablamos. El cloro, vamos a ver, en principio las harinas se cloraban, ¿vale? Eso era muy típico en Inglaterra. Aquí en España no ha habido tanta tradición de clorar las harinas. En Inglaterra se cloraban fundamentalmente para los bizcochos, porque ellos en los bizcochos aprecian ciertas cosas que aquí en España no apreciamos tanto. El bizcocho inglés es distinto al bizcocho español. Afortunadamente nosotros tenemos una cultura, tanto en la cocina como en estos productos, de aceite, de usar aceite. Nuestras magdalenas se hacen con aceite, en principio. Y esas magdalenas no nos importan que tengan un alveolado un poquito más grande,
que lo que tendrían si usáramos una grasa que puede ser mantequilla o puede ser una grasa. Los ingleses suelen trabajar con grasas y le daban mucha importancia a un alveolado muy cerrado de ese tipo de bizcochos y tal, para lo cual iba mejor el cloro. Clorar las harinas te bajaba un poco el pH de las harinas, te subía un poco la capacidad espesante de las harinas, en fin, te cambiaba ciertas características. La realidad es que clorar las harinas está prohibido. Entonces está prohibido tanto aquí como en Inglaterra. Aquí no lo hemos pasado muy mal, pero en Inglaterra lo han pasado mal porque están acostumbrados a esas harinas y han tenido que darle vueltas y tal. Entonces, bueno, no es una opción, por eso en principio no he hablado de ello. El cloro que hay en el agua no afecta demasiado. Ya adelanto. La dureza sí, pero mañana lo hablamos. Esta misma persona, si lo quiere reiterar para mañana, nos recalca ahora o puntualiza que él se refería al cloro en la fermentación con levaduras frescas. Vale. Mi experiencia es que los niveles de cloro que tiene el agua, que están bastante bien medidos y bastante bien regulados, no afectan demasiado a la fermentación, pero es mi experiencia. En algún caso particular, que se haya disparado el cloro a la depuradora o alguna cosa puede afectar, pero en principio no creo yo que sea un problema el cloro. De acuerdo. Otra persona no pregunta, simplemente expone en un párrafo y dice que si la proteína de la harina es lo mismo que el gluten. Vale, buena pregunta. Vamos a ver, no toda la proteína de la harina es gluten, ¿vale? Es más, para que se entienda mejor, una harina integral tiene más proteína que una harina blanca. Es decir, el salvado y el germen tienen más proteína que lo que tiene el endospermo, pero la proteína del salvado o del germen no da lugar al gluten, ¿vale? Dentro de las proteínas que hay en el endospermo, la gran mayoría dan lugar a la red de gluten y es lo que se considera gluten, y hay una pequeña proporción de esas proteínas que no dan lugar al gluten. Por eso en el mundo de la panadería empezó midiéndose la proteína, pero vieron que eso no era totalmente representativo y también se mide la cantidad de gluten. El aparato que hemos visto antes mide la cantidad de gluten, porque no es exactamente igual, aunque lo normal es que si una harina tiene mucha proteína también tenga mucho gluten, ¿vale? Aprovechando esta pregunta, no es el tema, pero sí que me gustaría dejarlo claro, por el tema del gluten y los celíacos, que está muy de moda. Yo he dicho que hay... A ver, ¿qué es el gluten? Es una pregunta muy tramposa, ¿vale? Porque para un celíaco, por ejemplo, la cebada tiene gluten, porque si toma algo que es de cebada, se va al hospital o lo pasa mal. Pero para un panadero, la cebada no tiene las proteínas que son capaces de crear esa red de gluten, etcétera, ¿vale? Entonces, si estamos pensando en el gluten como una red proteica que me da unas propiedades de la harina que hace que el pan suba y tal, trigo. Y nos olvidamos de cebadas y de otras cosas. Mañana hablaremos porque hay algunas cosas que no se llaman trigo, pero que sí que son trigo. Mañana lo hablamos. Muy bien. Hay una persona que también pregunta que qué harina recomendaría para hacer magdalenas. Para hacer magdalenas, vale. Como los harineros te la van a vender por la fuerza, yo te recomendaría una harina floja, ¿vale? Una harina floja. Si soy más concreto, yo te recomendaría una harina que tenga poca cantidad de proteína, ¿vale? ¿Qué cantidad puede ser esa? 9%, por ejemplo, ¿vale? Poca cantidad de proteína. Y que tenga un tamaño de partícula no muy alto, que normalmente las harinas de trigo lo tienen, ¿vale? No suele ser un problema. Me preocuparía más un bizcocho tipo espuma, ¿vale? Esos son más críticos con el tamaño de partícula, ¿vale? Y también te recomendaría una harina que tenga un contenido de cenizas bajo, ¿vale? Es decir, que no tenga salvado, si lo que quieres hacer es una magdalena normal y corriente, ¿no? Ya hemos dicho además que las harinas flojas, las harinas que tienen menos proteína, es más fácil separar el salvado, con lo cual puede ser un poquito más exigente en el contenido en cenizas. Muy bien. A continuación, hay otra persona que nos hace una introducción con el alveógrafo para hacer una pregunta relacionada. La introducción es:
Dice que el equipo, el alveógrafo, también ofrece un ensayo de consistógrafo que nos da el dato de absorción de agua. Vale. Y luego él pregunta, ¿este dato es equivalente al del farinógrafo y otros equipos? Vale, buena pregunta. El alveógrafo o la casa Chopin sacó un consistógrafo, efectivamente. Nosotros lo tuvimos y lo estuvimos probando. La idea original de la casa Chopin sí que era esa, era imitar un poquito al farinógrafo y luego, bueno, había unas críticas al análisis alveográfico, porque el análisis alveográfico, como yo he dicho, se hace a humedad constante, se pone siempre la misma humedad o se regula la humedad en función de la humedad que tiene la harina, ¿vale? Y había gente que decía que no, que tenía que hacerse a consistencia constante. Entonces, bueno, con ese primer equipo, con el consistógrafo, podíamos calcular la cantidad de agua que era necesaria para tener la misma consistencia. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el consistógrafo prácticamente ha desaparecido del mercado, ¿vale? De hecho, yo creo que Chopin no lo vende suelto. Cuando lo vende junto con el alveógrafo para poder hacer ese análisis a consistencia constante. El consistógrafo tenía varios problemas y el consistógrafo, uno de los problemas que tenía es que cuando está preparado para trabajar con una cierta consistencia de la masa, si la consistencia de la masa era menor de lo que ellos esperaban, por lo que sea, no regulaba bien el tiempo y tenía otros problemas. Para responder a la pregunta, conceptualmente, la absorción del consistógrafo te da una idea similar a la del farino. No quiere decir que si el farino tiene 50 de absorción, en el consisto vayas a tener 50, pero si en el consistógrafo una harina tiene más que otra, en el farinógrafo también tendrá más que otra. Pero es un aparato que no ha tenido éxito en el mercado. Tiene algunos fallos y no ha conseguido sustituir al farinógrafo. De hecho, ha ido un poquito a menos. Si no se tiene otra opción y se tiene un consistógrafo, bueno, pues algo es algo. Muy bien. Luego hay otra persona que nos empieza hablando o comentando los problemas del trigo recién cosechado o el trigo nuevo con respecto al pan y cómo podemos reducirlo. Y luego él se pregunta, quizás con mezcla de harinas de más fuerza, mezclando harinas de más fuerza. Vale, bueno, en principio, lo que ocurre cuando recoges el trigo es que el trigo va evolucionando, ¿vale? Durante un tiempo. Lo que hay que hacer es esperarse, porque normalmente tenemos mucho trigo almacenado del año anterior. Sabéis que el trigo es un producto que es muy poco perecedero, con lo cual normalmente hay stock de trigos. No debemos de tener mucha prisa y es lo que hacen en principio todos los harineros, es decir, los trigos los almacenan y los muelen cuando ya tienen una cierta estabilidad. El problema del trigo recién recogido no es que sea un poquito más flojo, que sea un poquito diferente. El problema es que va cambiando. Y entonces esa regularidad que decía antes que es fundamental conseguir, pues es más complicado si tienes un trigo que te va cambiando todos los días, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es un poquito esperarse. Yo creo que lo mejor, la solución es el trigo nuevo, pues darle un mes de reposo, 1 o 2 meses, y luego ya se moltura con toda tranquilidad que ya llega un poco a la estabilidad. Si lo que no tienes no es un trigo nuevo, sino que es un trigo pues de un poquito más baja calidad, sí, siempre se puede mezclar. Siempre que no tenga las tijeras que hemos dicho antes, que no tenga las proteasas, ni se haya disparado la germinación y tal. Muy bien. Recordar a uno de nuestros asistentes, que se llama Javier, porque es de interés para todos, que más adelante enviaremos los enlaces a las grabaciones de las jornadas. Pueden repasar todo lo que hemos hablado y lo que estamos comentando. Vale. Isabel nos pregunta que para productos fermentados y posteriormente moldeados, ¿cómo podemos determinar el punto óptimo de fin de fermentación e inicio del modelado de la pieza? ¿Estaría relacionado este tiempo de fermentación con el punto de caída del refermentógrafo? Refermentómetro o refermentógrafo. Vamos a ver, aquí la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Normalmente los productos se ponen en un molde y luego se fermentan. No se fermentan y luego se ponen en un molde.
En cualquier caso, el punto óptimo de fermentación prácticamente en cualquier producto, ¿vale?, está relacionado un poquito con todo eso. A ver, el reofermentómetro nos da una idea. El traslado de los datos de los equipos a la realidad no es directa, porque no, en la realidad no lo hacemos igual, no lo hacemos a la misma temperatura, etcétera, pero nos da una idea. Repito, si alguien tiene problemas al final de la fermentación de una caída de masas y tal, sería conveniente usar harinas de más calidad, te dan más estabilidad y sobre todo el miércoles hablaremos de algún aditivo que te permite mejorar esa estabilidad al final, ¿vale? Y cuando digo calidad no es solo alveográfica, sino juntarla, ese alveógrafo, juntarla con un contenido de proteína o con un farinógrafo adecuado. Sí, por si a lo mejor no he podido yo expresar bien la pregunta del profesor Pallares, le recuerdo que en el área de chat está escrita en el 1949. Vale, pues no tenemos más, se lo digo por si la quiere repasar y volverla a contestar mañana o como usted quiera. No tenemos más preguntas, así que yo solo quiero recordar a los asistentes que les enviaremos luego la encuesta de satisfacción, como hemos puesto en el chat, y que mañana también sobre las 10 de la mañana enviaremos los enlaces para la jornada de mañana. Y si mi compañero Javier de Segovia no estima nada más oportuno, que es el que está a los mandos de la transmisión, yo creo que el profesor Pallares pues, podría despedirse ya de los invitados. Perfecto, porque nos hemos ajustado al tiempo muy bien. Sí. Y bueno, recordaros que tanto mañana como pasado yo voy a ser también el ponente, con lo cual si se ha quedado algo en el tintero, si esta noche dándole vueltas se os ocurre algo, aunque no sea de mañana y sea de hoy, pues también podemos responder a las preguntas. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja. Y nada, pues os espero mañana.